Muy buenos días, queridos hermanos, que esta mañana su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que la presencia de nuestro Padre Eterno sea hoy en esta mañana, queridos hermanos, una bendición para nuestra vida. Que en esta mañana el Espíritu Santo ministre nuestro corazón, ministre nuestra vida, de tal manera que podamos llegar y tocar el corazón de nuestro Padre Celestial. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad?, que nos permite, hermano, poder escuchar un día su palabra. Que Dios guarde, que Dios toque el corazón de aquellos que necesitan una palabra del Señor en sus vidas. Que en esta mañana recibas una respuesta de parte del Señor, a ti que anhelas y deseas una palabra en tu corazón. Siempre tienes que entender, querido hermano, que la palabra de Dios, hermano, no es lo mismo desear una palabra al que Dios te hable. No es lo mismo, pues dice la Escritura, que en este tiempo estarán buscando maestros que les prediquen lo que quieren oír, que les endulcen el oído. No es lo mismo lo que quieres oír a lo que debes oír. Cuando el hombre quiere realmente, hermano, hacer la voluntad de Dios y dejar que Dios hable, entonces tienes que dejar que Dios hable, hermano, y sea Él quien esté hablando una palabra de acuerdo a tus necesidades. Si algo va a hacer nuestro Señor, hermano, es atender las necesidades. ¿Qué tanta necesidad tienes tú de Dios en este día? ¿Qué tanta necesidad tienes tú de Dios en este día? La necesidad es algo que Dios, hermano, atiende primeramente. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos grandes de gran confusión, hermano, donde el hombre, hermano, cuando no entiende la Escritura, hermano, y por eso tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el mensaje, todos debemos llevar el mensaje. Debe haber una desesperación por los hijos de Dios, debe de haber una preocupación por los hijos de Dios. Todos debemos el derecho de predicar, queridos hermanos. Tenemos el derecho de llevar el evangelio. Tenemos el derecho de anunciarles a otros que Cristo es la salvación. Que Cristo, hermano, que estando en Cristo, hermano, su alma es salva. Que Cristo perdona. Que Cristo, hermano, tiene misericordia. Tenemos que estar llevando el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la misericordia, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la paz, el mensaje del reino, el mensaje del reino de Dios, el mensaje del reino de Cristo, el mensaje, querido hermano, de toda bendición, de toda promesa hacia Dios. Es nuestro papel. Quiero hablarles un poquito de esa responsabilidad que tenemos y por qué nosotros estamos incluidos en esa salvación. Estamos viviendo tiempos, querido hermano, de mucho donde el hombre, el creyente, ha entrado en un egoísmo. Pero no saben, hermano, cuánta mortandad está habiendo. Y muchas veces, como hijos de Dios, no hacemos nada. Por eso le pido que siempre, hermano, esté compartiendo y enviando ese mensaje de salvación. Alguno va a salvar, alguno va a ayudar, alguno va a hacer volver, alguno va a hacer recapacitar, alguno lo va a hacer reflexionar y entienda que es mejor estar con Dios. Pero quiero que entienda que nadie vaya al cielo, inclusive, hermano, aún gente que una vez fueron cristianos o que son cristianos o son hijos de Dios, no se van a ir. Quizás esperarán que se van a ir, hermano, al cielo, se van a ir con el Señor, pero no se van a ir. Y tenemos que entonces que preocuparnos en eso. No caer en una excesiva confianza, hermano, de creer que en Dios o en Cristo, hermano, podemos hacer lo que querramos y todavía el grande amor de Dios, hermano, es tolerarnos todas las cosas. Porque el propósito de esto, hermano, fuimos llamados a esto, hermano, es estar enviando la salvación, enviándole de reconciliación, hermano, porque la gente está muriendo sin Cristo.
Los hombres se están perdiendo sin el Señor. Y en veces no hay quien les predique, no hay quien les lleve el mensaje de salvación. Por eso si en algo tenemos que estar seguros nosotros en este tiempo, es que vamos a morir, queridos hermanos. Es que vamos a morir en el momento cuando Dios lo determine. Porque hay que entender que nadie va a morir sin que Dios así lo decida. Porque la muerte de hermano del hombre es parecida a la venida de Cristo. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Los hombres están muriendo, las personas están muriendo. Claro, no es por culpa del hombre, sino porque Dios así lo está determinando, hermano, porque hay hombres que viven rechazando el mensaje de salvación. Por eso nos enseña la misma escritura en el libro de Romanos 8, versículo 1. No todos van al cielo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que están en Cristo Jesús. Pero ahorita vamos a ver qué es estar en Cristo, hermano. ¿Qué es estar en Cristo? Porque a veces nosotros decimos somos cristianos, pero no estamos en Cristo. O el hombre dice es cristiano, pero no está en Cristo. No está, significa estar dentro, ser parte de Él. Ser parte de Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne, hermano, representa una vida lejos de Dios, sin tener ninguna relación cercana a su palabra y a su presencia. O sea que el creyente que no tenga nada que ver con la vida de Dios, que no tenga ninguna relación con la vida de Dios, carne es. Y ahí es donde está en peligro su alma. Y allí es donde está en peligro su vida. Porque no piense que por creer en Dios, creer en Cristo, o porque una vez fueron a la iglesia, van a ser salvos. Se necesita estar dentro para ser salvo. No necesita creer, se necesita estar dentro de Él. Por eso es importante que nosotros entendamos ese pasaje. Porque dice, hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Significa están dentro de Cristo, son de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Hay mucho debate, aunque no debemos de debatir. Hay quienes, hermanos, trabajan más para el diablo que para nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, hay quienes están diciendo de que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde. Y el caso es como el hijo pródigo. Perdón, el rico. El rico se fue al Seol. Y decía, padre Abraham. Era un hijo de Abraham. Era un hijo de Abraham. Entonces, hermanos, dice, ninguna condenación no dice para los que creen en Cristo, sino dice que para los que están en Cristo Jesús, para los que están dentro. Están significa dentro de Él. Vuelvo a repetirle, hermano, voy a enfatizar mucho en esto, que la carne representa una vida lejos de Él, sin ninguna relación cercana a su palabra y a su presencia, que no tenga nada que ver con la vida de Dios, que no tengan nada que tener una relación con Dios, viven su vida lejos de Él.
Por eso es dudable, aunque Dios al final tiene la razón, hermano, es el que decide al final. Pero nosotros tenemos que entender la importancia de estar dentro, no afuera ni lejos. Porque entonces si hay una condenación, entonces si hay un juicio sobre aquellos que se alejan, sobre aquellos que se apartan, con aquellos que viven lejos de Dios. La salvación tiene que ser, hermano, dentro, no fuera, no lejos. No vivir, hermano, sin ninguna relación con Dios. Ahí mismo en Romano dice, es decir, lo que es imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando a su propio Hijo, que dice que compartió nuestra condición pecadora a fin de eliminar el pecado, dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal. O sea, esto quiere decir entonces, hermano, que Dios condenó al pecado, lo condenó en la carne. Así que debemos darle muerte nosotros a la carne, hermano, para dejar de pecar. O sea, Dios condenó. ¿Qué estaba diciendo? Que todo aquel que anda en la carne es un hombre pecador. Todo aquel que anda en la carne es un hombre pecador. Y todo aquel que anda en la carne está fuera, querido hermano, de que sean salvos de esa condenación eterna. Vuelvo a repetir, hermano, que el que está lejos de pecar, su vida está guardada para el día que muera. Yo lo que quiero hablar, hermano, aquí esta mañana es, mucha gente va a morir sin Cristo en su vida. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿cree en Cristo? ¿Cree en Dios? Y todos van a decir sí, excepto algunos ateos. Dirán que no, pero en vez dirán que sí. ¿Por qué, hermano? Porque aquí vemos que Dios había sentenciado al hombre, hermano, estando en la carne, no en el espíritu. Cuando el hombre anda en el espíritu, dice, ninguna condenación hay a los que están en Cristo, los que andan y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Qué estaba diciendo? Ninguna condenación hay para los que andan en el espíritu. ¿Pero qué está diciendo? Hay condenación para los que están en la carne. Y en la carne, vuelvo a repetir, significa los que están lejos, los que están separados, los que viven sin una relación para con Dios, los que están disfrutando su vida, hermano, creyendo en Dios, pensando en Dios, van a ser salvos. En veces yo veo que la gente pone fotos de sus seres queridos. Pero ¿por qué no piensan que ese creyente se fue al infierno? Se fue al infierno, hermano, porque no recibió a Cristo. Era un hombre bueno, era un hombre amoroso con sus hijos, era un hombre amoroso. No sabe que ese hombre era malo. ¿Por qué? Porque nunca le dio a sus hijos, nunca les dio a conocer la salvación. Hay hombres que solamente al infierno se van los malos hombres que no enseñaron la vida de Cristo, que no enseñaron, hermano, realmente a salvar a su familia. La gente que murió, un padre, una madre, que murió sin Cristo, hermano, están perdidos en condenación eterna. No eran buenos padres, fueron malos padres, aunque la Escritura dice que los malos, los padres malos saben dar cosas buenas. Dice eso la Escritura. Dice que hay hombres, pero el hombre malo, dice, saca cosas malas de su corazón. Dice en Mateo 12, versículo 35.
Pues si vosotros siendo malos, dice Mateo 7:17, dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Quiere decir que habían padres buenos pero malos. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, ¿cuántos más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan? Quiere decir entonces que habían padres buenos en la tierra, muy buenos con sus hijos, muy buenos con su esposa, muy buenos con todas las personas. Eran calidad de hombres, hermanos, humanamente, pero eran malos delante de los ojos de Dios. Y cuando la Escritura dice, hermano, que supieron darle cosas buenas, lo único que le enseñaron a ellos, esos padres le enseñaron a ellos, es estar lejos de Dios. Le enseñaron a esos hijos, hermano, a blasfemar en contra de Dios, a ponerse en contra de Dios. Nadie va a morir sin que no escuche el mensaje de Dios. Nadie va a morir sin que no se les hable el mensaje del arrepentimiento. Nadie va a morir si no se les hable de decir, ponte a cuenta, renuncia a ese pecado. Por eso, hermano, nos enseña aquí la importancia de tomar estas cosas en serio. Por eso, hermano, dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Los que viven lejos, apartados. Los que viven sin ninguna relación para con Dios. Dice que condenó al pecado en la carne y solamente, hermanos, somos libres de ella cuando nosotros dejamos de pecar, cuando nosotros, hermano, mejor dicho, vamos cambiando, vamos teniendo una relación estrecha para con Dios. Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Querido hermano, aquí nos está enseñando que los hombres que viven lejos, apartados, sin tener ninguna relación para con Dios, hermano, no pueden agradar a Dios y solo dice, y solo están ocupados en buscar su propia muerte. Quiere decir que cuando mueren no van con Cristo, no van al cielo. No van al cielo, querido hermano. Pero bueno es Dios que nos hace la invitación de poder recapacitar y devolvernos a Él. Bendiciones a la hermana Jessica y en Palizada, Campeche. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los hermanos allá en Tierra Deseable. Saludos, siervos, allá en Querétaro. Saludo a la iglesia, a su familia. Pero dice que los que piensan en la carne, quiere decir entonces que no solamente eran las obras de la carne, sino que también, hermano, lo peor entonces eran sus pensamientos. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas de Dios. Aquel que dice que es de Dios, aquel que dice que cree en Dios, debe de pensar en cómo agradar a Dios, en cómo tener una necesidad por las cosas de Dios. Por eso nos enseña aquí, querido hermano, pero el hombre que se ocupa en las cosas de la carne, sus pensamientos, hermano, no son de agradar a Dios. El hombre que anda en la carne piensa que hay que vivir lejos de Dios, que no hay que estar metido en las cosas en la iglesia para poder agradar a Dios, que no hay que estar achocados, son fanáticos, ahora nos llaman fanáticos. La Escritura dice que los fanáticos, un fanático es aquel que vive sin la presencia. Un fanático es aquel que vive si viven sin Dios. Ese es un fanático. Entonces, ¿quiénes son los fanáticos, verdad? ¿Quiénes son los fanáticos, hermano?
aquel que vive sin Dios, aquel que vive lejos de Dios. Ese es un fanático. De hecho, la palabra eso significa un seguidor. Un seguidor significa un fanático. Alguien que vive lejos. Es alguien que no pone por obra su palabra. Ese es un fanático. Un fanático no es aquel que está todos los días en la iglesia. Un fanático es aquel que vive lejos de la iglesia. Ese es un fanático. Por eso nos enseña, hermano, que en este pasaje, la importancia, querido hermano, de volvernos a Dios, de pensar en las cosas de Dios, tener unos pensamientos. ¿Quiénes van a ir a condenaciones? ¿Quiénes no van a ser salvos? ¿Quiénes son aquellos, querido hermano, de que no van a ir al cielo? Aquellos que piensan en la carne. Eran hombres buenos quizás, pero ante los ojos de Dios eran malos. Créeme que aquel que muere sin Cristo está en el infierno. Créame que aquel que muere sin Cristo no está en los cielos. Está en un lugar de tormento. No fueron al Seol, no fueron al infierno por ser hombres buenos en la tierra. Fueron al infierno por rechazar la palabra, por rechazar arrepentirse de sus pecados. Fueron al infierno, hermano, porque nunca en sus pensamientos estaba agradar a Dios, buscaba cambiar la vida, ser realmente, estar en Cristo. No dice creer en Cristo, dice sino estar en Cristo. Esto es importante, hermano, entenderlo. Que la gente sin Cristo, aquellos que no están en Cristo, se van a ir a condenación eterna. No están ni van a ir al cielo. Esto es duro, pero es la realidad. Hay quienes, mira hermano, el hombre anda, piensa en la carne. Mira, hay gente que cree, tiene Biblia en la casa. Hay quienes tienen la Biblia en la casa, pero no tienen la palabra en su corazón. No tienen la palabra en su corazón, querido hermano. Hay quienes tienen la Biblia en casa, pero no tienen la palabra de Dios en su corazón. Hay quienes, hermano, creen en Jesús, pero no siguen a Jesús. Hay quienes creen en Dios, pero no quieren nada con Dios. Hay quienes dicen, yo me acuerdo de Dios, pero en su palabra de ir a darle las gracias, alabarle y adorarle, no quieren ir. Vuelvo a repetirles, hay quienes tienen Biblia en casa, pero la palabra no está en su corazón. Hay quienes creen en Jesús, pero no siguen a Jesús, no se convierten de sus malos caminos. Hay quienes creen en Dios, pero no quieren nada con Dios. No quieren nada con su palabra, no quieren nada con su espíritu, no quieren nada con cambiar de vida. Al infierno no van a ir, hermano, por no haber creído en Dios o en Jesús. Al infierno van a ir por no haber seguido, por no haber puesto por voluntad su palabra. Por no querer nada con Cristo, por no querer cambiar de vida. Esto no es una religión, sino un estilo de vida. En la carne dice que eran enemigos de Dios. Sus pensamientos eran enemigos de Dios. Por eso Colosenses 1:21 dice, y vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Delante de Él. Ninguno es bueno, solo Dios. Y sin Dios y sin Cristo en nuestra vida, nadie puede hacer obras buenas. Acá dice que eran enemigos en su mente, andaban en la carne y sus obras eran malas. Ninguno en la tierra es bueno, solo Dios. Y todo aquel
están condenados en la carne por causa del pecado. Por eso en Cristo, dice que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Porque dice que el que está en Cristo no peca, porque ha sido justificado por la sangre de Cristo. Hermano, el que sabe hacer cosas buenas y no las hace, peca. El hombre vive haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios. En Santiago 4, versículo 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia, dice, semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuánta gente soberbia hay? No he pecado. No he pecado. Hago las cosas bien. Es que no me entienden, no me comprenden. No. Eso es jactancia. Y son pecadores. Nadie puede decir no lo soy. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Se jactan. Son jactanciosos. Presumen de algo, de ser buenos. Presumen de que no son pecadores. Presumen de que hacen las cosas bien. Hermano, pero acá dice que el que saben hacer lo bueno. Y es que significaba, hermano, que no enseñaron. No enseñaron, hermano, a abandonar el pecado. Se jactaban, hermano, y se jactaban de ser. O a la gran tribulación no se va a ir la gente, hermana, buena, sino se van a ir la gente que, hermano, que sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. No se van por pecadores. Disculpe, querido hermano, pero anda fallando la red un poquito. Hermano, aquí nos enseña la bendita palabra. Que el hombre, hermano, que el hombre bueno, no hay hombre bueno. No hay hombre bueno, solo bueno Dios, solo en Cristo podemos hacer cosas buenas. Pero hombre bueno no existe. Por eso en el libro de Romanos 3, versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Acá dice, hermano, porque la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para que a todos los que creen en Él, dice, no hay diferencia, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. O sea que en tanto como, mira hermano, aquí hay algo interesante, tanto como el que está en Cristo, y como para el que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida como su Salvador, pueden ser perdonados por su pecado. Pero tanto a los que tienen a Cristo y a los que no lo tienen, si no se arrepienten de sus pecados, hermano, van a terminar en el infierno, o van a terminar en el Seol, o se van a ir a la gran tribulación, o de último, hermano, a eterna condenación. ¿Por qué? Porque decidieron vivir lejos de Dios, decidieron abandonar, decidieron no involucrarse, decidieron no tener ninguna relación para con Dios. El que la gente crea, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en mi Diosito, no lo va a salvar, se va a ir al infierno. Se necesita estar en Cristo, no creer en Cristo. El que muere sin Cristo, no, hermano, el que muere sin Cristo no va al cielo. No va al cielo. Se va al Seol. Hermano, el que muere en Cristo no va a condenación, se va al paraíso. Se va al paraíso. La gente dice es que mi Dios, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, se fueron al cielo.
Ya están descansando con Dios. No, hermano. Hay una realidad. Que los que están en Cristo Jesús, dice, no hay condenación para ellos. Los que están dentro. Están significa estar dentro. No afuera. No lejos. Hay gente que no lo va a salvar creer en Cristo, sino a menos que estén dentro de Cristo, estén dentro de la voluntad de Dios. El hombre que muere en pecado, hermano, es de dudar que se fue al cielo, es de dudar que se fue al paraíso, es de dudar que esté con Dios. Pero Dios en su misericordia no podemos saberlo. Pero aquí es muy, muy concreto, hermano, de que tenemos que morir dentro de los propósitos divinos, no pecando, no, hermano, lejos de Él, no abandonar el camino de Él. Lucas 23, versículo 42, dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso, hermano, este hombre que muere en la cruz, murió por sus pecados, este hombre murió por sus pecados, hermano, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, y estarás conmigo en el paraíso. Hermano, o sea que ¿qué había en el paraíso? Ahí estaba Abraham. En el paraíso está Abraham. Moisés está, hermano, con Elías, pero Abraham está en el paraíso. Es interesante esto, que ahí vive, ahí está su trabajo, donde Dios puso a Abraham, hermano, es en el paraíso. Y ahí van a estar en el seno de Abraham, a un lugar de descanso, a espera de la venida del Señor. Lucas 16, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes en esplendor. Había también un mendigo, fíjese, hermano, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel que dice, de aquel lleno de llagas. Mira, hermano, que esto es interesante. Acá dice, hermano, que estaba lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Fíjese, querido hermano, qué interesante está esto. Qué interesante, porque dice que vamos a seguirle y no pierda aquí, hermano. Dice que, acuérdate, dice, había un hombre que estaba rico, vestía de púrpura y de lino fino, hacía banquetes. Estaba Lázaro. La palabra Lázaro significa, querido hermano, un pobre, un mendigo. Un hombre que deseaba, dice que aún los perros le lamían las llagas. Pero la Escritura nos enseña que este pobre hermano, aquí hay la diferencia entre un pobre, quienes van a ir al cielo y quienes no van a ir al cielo, quienes van a estar con Dios, quienes se van con Dios y quienes no se van con Dios. Acá dice que Lázaro era un pobre, hermano, pero Mateo 5, versículo 3, sin que pierda usted Lucas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo se dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que hacía Lázaro en la casa del rico? Pidiéndole un pedazo de pan, pidiéndole comida y bebida. ¿Qué significa eso, hermano? Lázaro era un rico, un hombre a quien Dios había bendecido, un hombre a quien Dios le había dado, hermano. Cuando hablamos de riquezas, hablamos de las dos. Hay gente que son rica humanamente, físicamente, son prósperos, hermano. Y hay quienes son ricos espiritualmente, tienen palabra, tienen gracia, tienen don, tienen, hermano, tienen el Espíritu que les habla. Dios puso muchas virtudes, muchos dones, mucha gracia, un ministerio puso en su vida. Pero este rico este Lázaro no tenía necesidad de comida.
terrena, ni dinero terreno. Este Lázaro se acercó porque él tenía necesidades espirituales. La palabra pobre significa el hombre necesitado espiritualmente. Lázaro tenía una necesidad espiritual. Tenía necesidad de Dios. Lázaro, un rico hermano, era un hombre que tenía mucha necesidad de Dios. Yo no sé si tú eres como un Lázaro hoy en este día, que tienes mucha necesidad de Dios. Lázaro era un hombre que deseaba el perdón de Dios en su vida. Necesitaba ser perdonaba, buscaba ser saciado de su vida espiritual. Necesitaba una palabra, necesitaba el Espíritu en su vida que representa el río. De sentirse bien, de agradar a Dios a causa del pecado, a causa de su falla, a causa, hermano, de esa necesidad. Hay gente que hoy tiene necesidad de Dios espiritualmente. Hay quienes tienen necesidad, hermano, no de lo terreno, no de lo mundano, no de la carne. Tiene necesidad de Dios. Tenía una necesidad de sentir a Dios, que Dios le hablara, que Dios, hermano, ¿por qué causa? Porque tenía necesidad a causa de su pecado. Ya no se sentía satisfecha su vida. Tenía mucha necesidad de Dios en su vida. Lázaro tenía todo, hermano, pero no tenía a Dios en su vida. Y la buscó un hombre, hermano, un hombre rico que tenía la palabra, hermano, y no la halló, hermano, no la halló. Ese hombre rico que tenía la palabra, que tenía los dones, que tenía la gracia, no la halló. Y por no compartir la necesidad de decirle, aquí está, porque, hermano, ¿sabes qué pasó? Entonces, hermano, vino mi Señor Jesús a su vida. Este Lázaro, hermano, cuando el alma está necesitada de Dios, hermano, porque Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse, es porque Dios le está dando la oportunidad de cambiar su vida, es porque Dios le quiere dar la oportunidad de perdonarlo, porque pronto estaba a irse Lázaro de esta tierra. Yo no sé si tú eres como un Lázaro hoy, que sientes la necesidad de Dios. Quizás puedes tener todo, hermano. Quizás te puede estar yendo bien. Pero Lázaro no tenía necesidad de nada, sino tenía necesidad de Dios en su vida. Tenía necesidad de que Dios lo perdonara. Ya no quería vivir lejos, apartado. Ya sentía cada día la ausencia de Dios en su vida. Y de repente Lázaro, hermano, siente esa necesidad de su alma. Por eso la Escritura dice, hermano, que el alma clama. Clama, hermano. Y eso es importante, querido hermano, que nosotros clamemos. Dicen los Salmos, querido hermano. Dicen los Salmos 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Dice, ¿cuándo vendré? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas desde el monte de... un abismo llama a otro. Vean, hermano, hasta aquí. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que sentía? ¿Qué es lo que sentía
de Lázaro, hermano. Lázaro estaba clamando por las aguas. Lázaro estaba clamando porque tenía una necesidad muy grande, querido hermano de Dios. Estaba necesitado. Tenía mucha necesidad del Señor. Mucha. Yo no sé qué tanta es tu necesidad hoy en este día. Como el siervo clama por las aguas, él tenía hambre, tenía sed. Y se la fue a pedir a rico, a un hombre que tenía de todo, hermano. Así clama. Por eso es importante, hermano, que no dejes de hablar de salvación. Cuando alguien se acerca a ti, llévale el agua, dale pan. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo? Quiere decir que estaba lejos. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Qué comía Lázaro? Las lágrimas, las ansias de sentir la satisfacción de tener a Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. A causa del pecado clamaba Lázaro, hermano. Y por eso dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Sentía la necesidad de una compasión, que alguien se apiadara de su vida. Pero Dios lo oyó, querido hermano. Quiere decir que el hombre que vaya al cielo, el hombre que va con Dios, hermano, se va a ir con él el día que muera, es aquel que de día y de noche clama la presencia de Dios, tiene mucha necesidad de Dios a causa de saber que su vida no está bien delante de Dios, que su vida no está caminando correctamente, que está haciendo las cosas mal, que está pecando, lo sabe, querido hermano, pero su alma se acercaba cada día más al Seol. Pero Dios nos redimió de la muerte, Dios nos redimió del Seol, Dios nos sacó del infierno, Dios nos sacó de esas llamas, hermanos, eternas, y hoy nos trae al reino al reino de su Hijo amado, hermano, a descansar. Fue llevado al paraíso, a donde estaba Abraham. Ansiaba, por eso, ¿quiénes van a ir al cielo? La gente que tiene necesidad del perdón de sus pecados, la gente que tiene necesidad de ponerse a cuentas con Dios, la gente que tiene necesidad de caminar bien con el Señor, la gente que tiene necesidad de limpiar su vida, porque observa, a ver, hermano, tienes todo, pero no tienes la salvación de tu alma, no tienes la salvación de tu alma. No importa quién seas apóstol, profeta, evangelista, si vivimos pecando, no importa si es gente del mundo, si vivimos desobedeciendo, violando la ley de Dios, si vivimos haciendo lo incorrecto, hermano, oponernos a Él, no vamos al infierno. El hombre no va al infierno, el hombre no va al Seol, hermano, por hacer cosas buenas, sino porque no las hizo. No hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dice, me acuerdo de eso, si derramo de alma. Eso era lo que hacía Lázaro. Tenía sed, tenía hambre, pero hambre de justicia, que sea justificado delante de Dios. Tenía la necesidad de recibir una palabra de salvación. Tenía la necesidad, hermano, de un perdón. Tenía la necesidad de ser justificado delante de Dios. Por eso dice, y ansiaba saciarse de la migaja. Y aconteció que, mira, hermano, después de todo eso, muere Lázaro. Muere Lázaro, pero también muere el rico. Lázaro encontró la salvación. Lázaro encontró la salvación. No la encontró en el rico, pero la encontró. Porque al hombre que tiene hambre y sed de justicia,
Bienaventurados, dice hermano ahí, que son merecedores del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, no el paraíso, el reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A dónde enviaron? Dice, a este hombre que murió en la cruz, lo enviaron al paraíso. ¿Por qué lo enviaron al paraíso? Porque ahí iba a esperar al reino. Ahí iba a esperar el reino de Dios. Porque le digo, dice que acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le digo estarás conmigo en el paraíso? Porque ahí iba a esperar el reino. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que el final no es el paraíso. Ahí iban a esperar, o ahí vamos a esperar. Ahí va a haber una transformación en el paraíso para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso es un lugar de espera. Es un lugar de espera. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lázaro necesitaba a alguien que se apiadara de su alma, pero no lo halló en los hombres, ni lo halló en su familia, lo halló en Dios, lo halló en Cristo Jesús. Por eso se lo llevó Dios, hermano. Pero primero él entregó su vida al Señor, entregó su alma al Señor y fue librado de ir a condenación, de ir al Seol, de ir al Hades. Y dice que el rico se fue al Hades, y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra seno significa un lugar de bendición. Un lugar donde Abraham está. También significa, hermano, un lugar de prenda de vestir. Un lugar, hermano, de una vestidura. Un lugar, hermano, de transportación. Un lugar de recompensa a alguien que fue generoso, a alguien que fue humilde. Por eso al cielo no van los soberbios, al cielo no van los jactanciosos, al cielo van los humildes, al cielo van aquellos que, hermano, anhelaban, hermano, ser revestidos de la presencia de Dios. Y lo más interesante, que la palabra revestidos significa estar dentro de Cristo, ser parte de Cristo. Fue al seno. Ahí en el seno de Abraham, ahí ponen a todos aquellos que amaron al Señor, los que se recuestan, hermano, en su hombro, los que se dejan cargar, los que sienten la necesidad de ser llevados por el Señor. En el seno de Abraham, hermano, van aquellos que son hijos de Abraham. En el seno de Abraham van aquellos que van a ser cambiadas sus vestiduras, porque la carne es una vestidura, pero el Cristo es otra vestidura. Ser revestidos, ser cambiados de esa vestidura. Hermano, ahí vemos que estaban en el seno de Abraham, estaban aquellos los hijos de Abraham. Ahí se fue un lugar de bendición. Ahí estaba Abraham esperando a sus hijos en el paraíso, para darles su recompensa. A los hijos de Abraham serán recompensados, a los que renunciaron a lo terreno y dieron muerte a la carne. Fueron a ser revestidos, con vestiduras de salvación. Entonces en el versículo 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro porque moje la punta de su dedo en agua y refresque mi alma, porque estoy atormentado en esta llama. Vemos que el rico tenía mucha hambre, tenía sed, porque él no había deseado las cosas de Dios. En la tierra había decidido vivir lejos, vivir, hermano, sin Dios, vivir rechazando a Dios, creyendo en Él pero rechazándolo, creyendo en la Biblia pero sin ponerla por obra, creyendo en Jesús pero sin volverse realmente un cristiano, volverse un seguidor de Jesús. Pero versículo 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Solo mire, hermano, cómo le fue bien. Les fue bien. Hay gente que piensa que porque Dios les da muchas vidas, tuvieron 100, 120, 90, tuvieron muchísimos años. Ay, que porque era un hombre bueno. No, le estaba dando Dios tiempo que se arrepienta. Y si murió sin Cristo, no está con Dios. Pero sí se lo va a demandar a aquellos que tienen riquezas, que tienen salvación, hermano, y no les llevaron su salvación, y no les llevaron que se salvaran, que no les hicieran entender que no eran buenos y que por eso merecían el cielo, sino porque bueno es aquel que busca las cosas de Dios, que busca ser revestido, que busca estar dentro de Cristo. Aquellos que aman al Cristo, seno significa aquellos que estuvieron acostados, aquellos que se pusieron en los brazos del Señor, aquellos que amaban al Señor, aquellos que lo siguieron, que amaban su palabra, amaban su presencia, amaban su espíritu. Y en el libro en el versículo 26, hermano, vemos que Lázaro recibió males mientras el rico recibió bienes. Le iba bien, hermano. No sentía la necesidad. Por eso a la gente que le va bien no siente la necesidad de pedir perdón. No siente la necesidad de buscar a Dios. No siente la necesidad, hermano. Pero cuando hablamos de Lázaro, Lázaro no quiere decir que era pobre. Lázaro quiere decir que Lázaro no dependía de las cosas materiales. Él lo tenía todo. Porque la Escritura dice que el pobre, hay pobres que no tienen nada en la tierra, aunque lo posean todo. Hay ricos que se creen ricos, dice, pero no tienen nada. Entre más bendición les daba Dios a Lázaro, más sentía la necesidad de no merecerlo. Sabía que las riquezas no lo iban a salvar. Entonces, hermano, además de una gran cima puesta en vosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Hay gente que dice que se fueron al infierno y ahí le mostró a personas. Eso es mentira. No hay quien vaya al infierno y diga lo que realmente sucede ahí. Solo mi Señor Jesús habló de ese lugar. El único que ha estado en ese lugar se llama Jesús. Nadie está prohibido que un mortal vaya al infierno. Así que alguien que diga que fue y volvió y diga que el infierno y diga que vio el infierno, eso es mentira. O sea, que estuvo ahí, vio personas y vio personajes, vio artistas que se estaban. Es lógico, hermano, que aquel que no tiene a Cristo va a ir ahí. No necesitamos verlo, sabemos que está ahí. Aquel que no predicó su palabra y que realmente se convirtió al Señor, sabemos que está ahí. No necesitamos ser sabios ni tener una gran revelación para saber que todo aquel que no aceptó a Jesucristo o que creyó en Jesucristo, pero no se afirmó, no se santificó, no se apartó para el Señor, va a terminar ahí. No necesitamos ser sabios. Eso es lo que el Señor dijo. Pero a los que son las personas que se les predica, hermano, acá dice que a las personas que se les predica, que dejen de pecar, que pidan perdón al Señor, que se reconcilien para que sean perdonados y no sean juzgados, que tengan, hermano, que tengan a Cristo en sus vidas, para que no vayan a condenación eterna, para que no vayan al Seol, para que no vayan al infierno, porque no vendrá nadie de ahí y advertirles. No vendrá tu papá, no vendrá tu mamá, no vendrá tu hermano, no vendrá tu esposa, no vendrá tu esposo para decirte, mira, no vayas, porque todo aquel que no busca a Cristo va a ir al infierno. No vendrá nadie a decirte, hermano, busca a Cristo, porque en la vida que llevamos no nos llevó a Cristo. Yo creía que sí, pero no. En el catolicismo no existe eso de que hay que hacerle novena para que vaya, el hombre vaya, la mujer vaya, hermano, vaya a descansar eterno. No existe el purgatorio, no existe el purgatorio. No existe que vas a pagar tus pecados y después te vas con Dios, hermano. El que muere sin Cristo se va a condenación eterna. Ya no hay otra vuelta, porque dice, no habrá nadie de tu familiar que salga del infierno, que salga del Seol, hermano, para venirte a avisar, arrepiéntete de tus pecados, porque allá el que no acepta a Jesucristo no se va al cielo,
no se va con Dios. No vendrá nadie de tus familiares a decirte: arrepiéntete, sigue la palabra, sigue a Cristo. No vendrá nadie a decirte. Por eso dice en el versículo 27: entonces le digo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no venga ellos también a este lugar de tormento. Y miren lo que le digo, hermano, Abraham, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Fíjese, hermano, no temas cuando enriquezca. No, perdón. Dice, le dijo Abraham a Moisés y a los profetas, dice, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. No habrá nadie que les vaya y les advierta. Y ellos ya tienen profetas que les anuncien, ellos ya tienen la Biblia en su casa, ellos ya tienen que les predique, ellos están escuchando mensajes: arrepiéntete, porque todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y que no tiene necesidad de Dios, no va a ir al cielo, no va con el Padre, no va a ir al reino celestial. Padre Abraham, si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Dijo Abraham, no. Si no leen su palabra, si no creen a la palabra, si no creen a los ministros, si no creen a aquel que les lleva el mensaje de arrepentimiento, aunque se levante alguien de los muertos, vean los milagros, no se arrepentirán. No vendrá un familiar a decirte: arrepiéntete, porque el que no sigue a Cristo, el que no se arrepiente de sus pecados, el que no acepta a Jesucristo como su Salvador, está en el cielo. El que no abandona su pecado. Mira que su último pensamiento de una persona que muere, y con eso termino. Salmos 49, versículo 6. Y los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos pondrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios rescate. Ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. No habrá novena, no habrá precio que rescate a alguien después de muerte, y no lo logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún sus sabios mueren, que parecen en el mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otras las riquezas. Su último pensamiento, su íntimo pensamiento, dice, es que sus casas serán eternas y sus habitaciones por generación dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este camino es locura, con todos sus descendientes. Mira, hermano, dice, la muerte dice, como a rebaños, como conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Fíjese, hermano, y dice, y su morada será el Seol, pero Dios redimirá mi vida del poder de Seol, porque en él tomará, dice, consigo, lo dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma, o sea loado cuando prospere, entrará una generación de sus padres, y nunca más verá la luz el hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias que perecen. Diga, el último pensamiento: yo me voy con Dios, porque mi morada está en los cielos, porque me enriquecí en la tierra. Y el Señor dice, cuando veas a una persona prosperar lejos de Dios, que ha abandonado el camino de Dios y piensa que por eso se vaya al cielo, dice que está siendo pastoreado hacia la muerte. Morirá sin Cristo. Murió lejos de Cristo. Su último pensamiento, dice, es que me voy al cielo, me voy a la morada eterna, me voy con Dios. Su dinero no se lo va a salvar, sus buenas obras no lo va a salvar. Su dinero no porque vivieron lejos de Dios, vivieron en los vicios, vivieron en la carne, no son salvos si no se arrepintieron de sus pecados. No habrá nadie que los salve. Por eso 2 Corintios dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos.
Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y pues sí seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está diciendo, querido hermano? Dice que no seremos revestidos de aquella nuestra habitación. Dice que para poder entrar al reino tenemos que ser revestidos. Entonces nos llevan al Seol. Al Seol nos lleva a que dice a cambiar nuestras vestiduras para poder entrar en el reino de los cielos. Porque revestido significa para estar dentro de Jesús, para poder ir a nuestra habitación. Y dice, cuando hablamos de desnudez, está diciendo, no nos vaya a encontrar Dios. No nos vaya a encontrar la muerte sin Cristo en nuestras vidas. Porque no entraremos al reino celestial. Porque no entraremos al reino de Dios. Porque no ocuparemos las moradas eternas, las moradas celestiales. Desnudo significa no nos vaya a encontrar fuera de Él. No nos vaya a encontrar lejos de Él. No nos vaya a encontrar viviendo, disfrutando la vida sin Él. Queremos ser revestidos, dice, porque gemimos deseando aquella nuestra habitación celestial. Deseamos no apartarnos, no alejarnos. Queremos estar dentro de Cristo. Entonces dice, fueron y los llevaron a su habitación celestial. Entraron al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenían necesidad. El hombre que tiene necesidad de Dios, tiene necesidad del Espíritu. Su alma desea las cosas divinas. Les espera la habitación celestial, les espera el reino de Dios. Te necesitas ser revestido, hermano, necesitas ser cambiado sus vestiduras de este cuerpo mortal y estar en Cristo Jesús para poder entrar. Dios nos libre de que nos halle desnudos, sin de Él, lejos de Él y viviendo la vida como querramos. Porque créame, no nos vamos a ese lugar celestial, a esas moradas eternas, sino a un lugar de Seol, de tormento, al infierno, al Hades y muchos a condenación eterna. Querido hermano, necesidad de qué tienes hoy. Lázaro tenía necesidad de Dios. ¿A dónde lo llevaron? Al reino celestial. Cuando muere, se fue con Dios. El rico no. Él no tenía necesidad de Dios. Creía en Dios, sí. Creía en Abraham, sí. Pero no tenía necesidad de Dios. Por eso vivía su vida como quisiera. ¿Quieres entrar al reino celestial? ¿Quieres que te haya revestido o te haya desnudo? Desnudo significa lejos, apartado, sin Cristo en tu vida, sin Dios en tu vida. Lázaro tenía mucha necesidad de Dios por causa de su vida, hermano. Yo no sé cómo está tu vida, cómo te sientas tú en tu relación para con Dios. Lázaro fue llevado a un lugar de descanso, a esperar ser cambiado sus vestiduras por causa del pecado y poder entrar en el reino celestial. Pídele perdón a Dios, hermano. Vuelve a casa. Acércate a Dios. Que tu vida tenga necesidad, porque no sabemos si hoy puede ser tu último día. No sabemos si mañana es tu último día. Pero la necesidad demuestra que pronto estamos a partir. Si tú no sientes la necesidad es porque estás lejos de Dios. Un lugar frío, un lugar donde la muerte los pastorea. Si cuando sientes que te está yendo bien, te está yendo de maravillas, no pienses que puedes comprar la salvación. No puedes pensar que dice, me esperan las moradas eternas. Su último pensamiento íntimo dice, yo me voy con Dios, porque Dios está conmigo. Le estaba yendo tan bien que vivía lejos y apartado de Dios. Y no saben que en cualquier momento iba a morir. Como le dijo aquel rico, ¿verdad? Aquel joven rico le dijo, ven, sígueme, que él dijo,
tengo muchas cosas que hacer. Él no tenía tiempo para atender las cosas de Dios. ¿Y qué no dijo el Señor? Lloró por él. Le dijo, lo que no sabes que hoy esta noche vienen por tu alma. Puede venir esta noche por tu alma. Puede venir este día por tu alma. Pero qué tan cerca estás de Dios, querido hermano. Ponte a cuentas con Él. Pídele perdón. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador. Ser una persona buena no te va a llevar al cielo, no te va a llevar con Dios, sino por poner por obra su palabra, por reconocer que Cristo es tu Salvador, por reconocer que necesitas la vida de Dios en tu vida. Abandona la carne, abandona sus pensamientos de creer, solamente de creer, hermano, sin que se viva tu vida en el Señor. Busca realmente la vida de Cristo. Arrepiéntete, ven a los pies del Señor y vive la vida que Dios nos da cada día. Deja de creer, ponte a hacer las cosas bien. Si estás lejos de casa, vuelve a casa. Ponte a cuentas, hermano. Lo que importa en Dios es que te pongas a cuenta. Pídele perdón por tus pecados, reconcíliate con tu hermano, ponte a cuentas. Porque hoy puede ser tu último día. Y entender que la gente no va con el Señor por creer en Él, sino por estar en Él. Ninguna condenación hay para los que están dentro. Revestido significa estar dentro. En el Seol, en el seno significa los que lo amaron y los que prefirieron estar cerca de Él que lejos de Él. Que Dios te bendiga, hermano. Ayúdenos a compartir la palabra de salvación. Ayúdenos. Y verás que tú tengas la seguridad que te vas con el Señor. Pero los que murieron sin Cristo, lejos de Él, aunque fueron buenas personas, créame, no están con el Señor. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir. A todos los hermanos, Maribel, Alejandra, Angélica, todos los hermanos que se conectaron esta mañana, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Reflexionemos donde quieran que esté. Muchas gracias. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Ayúdanos y le esperamos mañana, en punto a las 7 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de vida para su vida. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Vuelve y arrepiéntete y Dios esté contigo. Bendiciones.